El 20 de abril de 2010, una explosión mata a 11 trabajadores en la plataforma petrolera Deepwater Horizon y abre un pozo que vierte 8,000 barriles de crudo al Golfo cada día. Sumergibles operados a distancia, una cúpula de acero de 125 toneladas y pelotas de golf. Esta es la operación de rescate de $1,600 millones para tapar el peor derrame de petróleo de la historia. Deepwater Horizon era una plataforma de perforación marina móvil de posicionamiento dinámico. Era propiedad de Transocean Oil y estaba arrendada a BP. El sitio de perforación conocido como Macondo o MC-252 estaba ubicado a 42 millas al sureste de Venice, Luisiana, en el prospecto Macondo. La plataforma tenía una tripulación de 126 personas a bordo el día del incidente. Después de perforar hasta su profundidad final de 5,600 metros y cementar el revestimiento de acero, la plataforma explotó y se incendió. Mientras la tripulación intentaba recuperar el control del flujo de petróleo y gas, la tubería en el cabezal del pozo se dobló. El sistema de desconexión de emergencia no logró activar el preventor de reventones ni desconectar el riser marino. He hecho un video sobre este accidente en mi canal de desastres, el cual enlazaré aquí. Inmediatamente después del accidente, BP activa su plan de respuesta a derrames de petróleo y comienza a reunir recursos para salvar la plataforma y el pozo. Para recuperar el control del preventor de reventones, envían un vehículo operado remotamente, ROV, para conectarse a la línea hidráulica del sistema del preventor de reventones a 1,500 metros bajo la línea de flotación. El preventor se utiliza para sellar el pozo petrolero en una emergencia. Tiene varios componentes que pueden sellar alrededor de la tubería de perforación para cerrar solo el espacio anular o cortar la tubería de perforación para sellar completamente el pozo. El sistema tiene 2 módulos de control electrónico y ambos fallaron durante el accidente y un panel de control hidráulico que suministra potencia hidráulica a los diferentes componentes del preventor. La plataforma de perforación está conectada al preventor de reventones usando un riser marino. El riser es la tubería exterior. Dentro del riser está la tubería de perforación propiamente dicha. La plataforma bombea lodo de perforación por la tubería de perforación para lubricar la cabeza de perforación mientras están perforando. El lodo y las rocas regresan por el riser en el espacio anular, que es el espacio entre la tubería de perforación y el riser. El riser se conecta al conjunto preventor de reventones, que mide 17 metros de alto y pesa alrededor de 400 toneladas. El conjunto preventor de reventones se conecta a la cabeza del pozo. Debido a que ambos módulos de control están dañados, los ingenieros de BP necesitan puentear el sistema y activar el preventor manualmente. El ROV se acerca al panel de control hidráulico del preventor, también conocido como placa de conexión, y alinea un conector hidráulico llamado hot stab, que funciona como una inyección hidráulica. El ROV utiliza el hot stab para intentar cerrar el ariete central para tubería y sellar el espacio anular alrededor de la tubería de perforación. Si logran sellar este espacio, posiblemente puedan recuperar el control del incendio en la plataforma y bombear cemento dentro de la tubería de perforación para sellar el pozo. Pero el ROV se conecta a la línea hidráulica del ariete de prueba en lugar del ariete central para tubería. El ariete de prueba solo está ahí para asegurarse de que el preventor de reventones realmente pueda soportar la presión. No está diseñada para sellar el pozo. El pozo Macondo 252 sigue fluyendo, alimentando el fuego en la plataforma en llamas. La Guardia Costera de los Estados Unidos está preocupada por los 700,000 galones de diésel a bordo de la plataforma Deepwater Horizon y la posibilidad de que se libere petróleo crudo, que se estima en 8,000 barriles o 336,000 galones cada día. Una fina capa de petróleo flota en la superficie del agua y se extiende 2 millas desde la plataforma. Al día siguiente, mientras el incendio en la plataforma sigue ardiendo, se envía otro vehículo operado a distancia para activar el preventor de reventones usando el procedimiento hot stab e intentar cerrar el ariete central de tubería. Si eso no funciona, tienen una serie de pasos escalonados para activar los arietes de corte dentro del preventor de reventones y cortar la tubería de perforación para sellar completamente el pozo. Pero eso es el último recurso si el procedimiento hot stab no funciona.
Durante el accidente, la tripulación en la Deepwater Horizon intentó activar los arietes de corte. Ahora BP todavía está tratando de encontrar una manera de evitar eso y salvar el pozo. La bomba hidráulica del ROV presenta una falla. El intento se aborta y el ROV regresa a la superficie para reparaciones, y las opciones de BP están a punto de volverse aún más limitadas. El 22 de abril, 2 días después del accidente, la Deepwater Horizon se hunde y libera 700,000 galones de diésel en el océano. BP envía un ROV para encontrar y evaluar los daños en los restos del naufragio. Encuentran la plataforma volteada a menos de un cuarto de milla al noroeste del preventor de reventones, con la tubería ascendente marina arrancado de la plataforma y tirado a un lado. El petróleo se está filtrando desde el extremo de la tubería ascendente y desde el extremo de la tubería de perforación que sobresale de ella. Ahora BP tiene que activar el sistema de corte automático para cortar la tubería de perforación y sellar el pozo. Envían un vehículo operado a distancia para cortar los cables eléctricos del preventor de reventones y activar el sistema de hombre muerto, que es un sistema de seguridad eléctrica que activa el sistema de corte automático si el sistema pierde energía. El sistema de hombre muerto debería cerrar el pozo durante una emergencia sin que nadie tenga que activarlo manualmente, pero no se activó durante el accidente y cuando cortaron los cables no pasó nada. Ambos módulos electrónicos de control están defectuosos. Los cables de un módulo están cruzados y el solenoide no se activa, y la batería de 9 voltios del otro módulo está descargada. BP le dice a los pilotos del ROV que activen la función de disparo automático del pasador de corte, que es un mecanismo mecánico de seguridad para cortar la tubería de perforación. Lo que los ingenieros no saben es que durante el accidente la tubería se dobló, lo que la alejó de la línea del sensor, poniéndola fuera del área de corte de los arietes de corte. El pasador de disparo automático funciona y las cuchillas de los arietes de corte se cierran, pero en lugar de un corte limpio, la tubería simplemente se deforma y el petróleo sigue fluyendo. El equipo de rescate usa el ROV para intentar otro hot stab, pero después de varios intentos y de acumular daños en la hidráulica, no hay suficiente presión para cerrar el ariete completamente. Intentan activar de nuevo la función del pasador de disparo, pero golpea la sección más gruesa de la unión reforzada de la tubería de perforación en lugar del cuerpo más delgado de la tubería. 4 intentos fallan y el pozo sigue liberando petróleo en el océano. BP necesita encontrar otra manera de detener la fuga. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica tiene una herramienta para modelar cómo se comporta el petróleo en el mar. Pronostican que el 35% del petróleo se evaporará. Del 10 al 15% se diluirá y el 50% restante formará una emulsión con el agua de mar que puede ser recuperada y bombeada. Para el 23 de abril, el derrame de petróleo ha formado una mancha en la superficie de 1 milla de ancho por 5 millas de largo. Se movilizan 32 barcos y 5 aeronaves para esparcir dispersantes y desplegar recolectores para limpiar el derrame. Después de 3 días de buscar sobrevivientes en 5,000 millas cuadradas, la Guardia Costera de Estados Unidos suspende la búsqueda de los 11 tripulantes desaparecidos de la Deepwater Horizon. BP ahora designa 2 equipos para detener la fuga. Un equipo perforará un pozo de alivio y otro equipo trabajará para tapar el pozo. Un pozo de alivio es un segundo pozo perforado en ángulo hacia la base del pozo original, lo que permitirá al equipo de rescate bombear lodo de perforación pesado llamado lodo de control y cemento en el pozo original para sellarlo permanentemente. Pero no pueden sellar la base del pozo hasta que el flujo libre se haya detenido. Primero hay que tapar el pozo. Para tapar el pozo, el segundo equipo tiene que construir un dispositivo de sellado, pero eso tomará tiempo, así que primero necesitan una manera de manejar el flujo libre de petróleo y gas. El 25 de abril intentan de nuevo activar el obturador de la tubería central del preventor de reventones usando el hot stab del ROV y un acumulador submarino portátil. El acumulador almacena fluido hidráulico presurizado en acumuladores que se puede liberar para suministrar la presión hidráulica extra necesaria para activar los arietes de cizalla. Pero los ingenieros de BP no saben que la tubería se ha doblado, así que todos sus intentos terminan en fracaso. El 29 de abril, el derrame llega a la costa de Luisiana, extendiéndose a lo largo de un área de 600 millas. El gobernador declara estado de emergencia y en pocos días se despliegan casi 100 millas de barreras de contención de petróleo.
Para minimizar el efecto del derrame, BP inyecta dispersantes químicos bajo el agua directamente en la fuente de la fuga mientras sale por la tubería ascendente. Normalmente, los dispersantes se usan en la superficie para romper el petróleo en pequeñas gotas que se hunden hasta el fondo del mar, fuera de la vista, fácil de ignorar. He escuchado varios reportes anecdóticos sobre quemaduras químicas y cáncer relacionados con los dispersantes por parte de voluntarios que trabajan en la limpieza de playas. No conozco el impacto completo de los dispersantes químicos en la ecología submarina, pero no puedo imaginar que bombear más químicos al océano sea algo bueno. El 1 de mayo, los ingenieros de BP centran su atención en el preventor anular, que es un dispositivo grande en forma de dona utilizado para sellar el pozo durante las operaciones de perforación. Un sello de goma debería crear una barrera hermética alrededor de la tubería de perforación y evitar que el petróleo se escape por la tubería ascendente. Pero la tubería desalineada en el pozo impide que el preventor anular selle el pozo. El 2 de mayo, el Development Driller, una plataforma de perforación semisumergible para aguas ultraprofundas, comienza a perforar el primer pozo de alivio a menos de media milla de MC-252. Un pozo de alivio es una forma confiable de detener una erupción incontrolada en caso de que no se pueda detener la fuga, pero requiere tiempo y precisión para ejecutarse con éxito. El 7 de mayo se baja al agua una cúpula de contención o ataguía de 125 toneladas. Se colocará sobre la fuga más grande al final de la tubería ascendente marina. Esta ataguía es una estructura de acero de aproximadamente 12 metros de altura, tiene 7 metros de ancho y 4 metros de profundidad, diseñada para capturar el petróleo que se escapa del extremo de la tubería como un embudo al revés. Un tubo en la parte superior del embudo canalizará el petróleo hacia una embarcación de recolección en la superficie. A medida que la ataguía se baja hasta el lecho marino, comienzan a formarse cristales de hidrato dentro de la cúpula. El gas metano que sube del pozo y se mezcla con el agua fría del mar forma cristales parecidos al hielo que obstruyen la cúpula, bloqueando el flujo y haciendo que la cúpula tenga flotabilidad positiva. La cúpula, llena de gas y petróleo atrapados, flota hacia las embarcaciones en la superficie, poniéndolas en riesgo de colisión. Los marineros e ingenieros logran recuperar el control y mover el cajón de contención antes de que cause algún daño. Lo colocan a un lado, en el lecho marino, lejos del pozo que tiene la fuga. El cajón de contención no es un fracaso total. Aprenden que los diseños futuros deben incluir una inyección de metanol en la cúpula para evitar la formación de cristales de hidrato. Los ingenieros de BP pasan a su siguiente idea. Una herramienta para insertar un tubo en la tubería ascendente funcionará como un popote insertado en el tubo roto para extraer el petróleo de la tubería. Después de 2 intentos fallidos, los ingenieros de BP insertan un tubo de más de 1 kilómetro de largo en la tubería rota, lo que desvía parte del petróleo a un barco de perforación en la superficie. El tubo extrae alrededor de 2.000 barriles al día, aproximadamente una cuarta parte de los 8.000 barriles que se vierten en el océano. El petróleo y el gas son redirigidos a la superficie para su procesamiento o quema, donde los incineran. Pero esto es solo una medida a corto plazo para minimizar la cantidad de petróleo que fluye hacia el océano. Al día siguiente, la plataforma petrolera Development Drill 2 comienza a perforar un segundo pozo de alivio. Con el tubo de inserción del riser proporcionando algo de alivio, BP comienza a trabajar en un plan de top kill para bombear lodo pesado a través del preventor de reventones y dentro del pozo con suficiente fuerza para detener el flujo de petróleo. Pero les preocupa que la presión en el pozo haga que el lodo salga de nuevo, así que necesitan una manera de ralentizarlo y bloquearlo. Los ingenieros preparan lo que llaman un junk shot. Me hubiera encantado estar en una reunión donde intentan explicarle el junk shot a la junta directiva. Conectan un colector de junk shot directamente a las entradas laterales del preventor de reventones con mangueras flexibles llamadas líneas puente. Luego inyectan el material del junk shot y lodo pesado dentro del preventor de reventones. El junk shot está lleno de cuerda triturada, pedazos de hule, bolas selladoras, fragmentos de llanta, pelotas de golf y piedras. Es el tipo de basura que mi hijo de 6 años metería en una tubería para taparla. Después de 3 días y 6 intentos fallidos de matar el pozo con lodo pesado y pelotas de golf, pasan a su siguiente idea: el sistema de contención con tapa tipo sombrero de copa del paquete inferior de la tubería ascendente marina.
En la primera semana de junio, aproximadamente 6 semanas después del accidente, los operadores de BP usan una cizalla hidráulica, como las quijadas de la vida, para cortar la mayor parte de la tubería doblada conectada al preventor de reventones. Para obtener un acabado liso, usan una cortadora de cable diamantado para cortar el resto de la tubería cerca del preventor de reventones. La cortadora de diamante se atasca y tienen que usar la cizalla hidráulica para cortar por debajo de la cortadora de diamante, lo que deja un borde irregular que intentaban evitar. Los operadores conectan la tapa de contención llamada Top Hat versión 4, diseñada para sellar alrededor del preventor de reventones, lo que aumenta la tasa de recuperación y el petróleo es canalizado a una embarcación en la superficie. Se bombea metanol en la tapa para evitar la formación de hidratos de hielo que podrían bloquear la tubería de más de 1 milla que sube desde la tapa. Pero no logran contener todo el petróleo que fluye. Una pequeña porción todavía se escapa por debajo del borde y a través de 4 respiraderos abiertos en la parte superior del dispositivo que no se selló como se planeó. La cúpula de contención puede recolectar 6.000 barriles de petróleo al día. Eso aumenta a 10.500 barriles al día después de una semana. Y la captura diaria de la cúpula de contención alcanza aproximadamente 15.000 barriles de petróleo al día, superando por mucho los 8.000 barriles diarios que pensaban que se estaban escapando del pozo. La tasa se revisa al alza a entre 35.000 y 60.000 barriles al día. Los ingenieros de BP deciden invertir el flujo del colector del junk shot. En lugar de inyectar lodo y pelotas de golf, usan el mismo sistema para extraer otros 10.000 barriles al día. Pero la embarcación de perforación que opera el colector del junk shot no tiene capacidad de almacenamiento, así que tienen que quemar el petróleo y el gas. Hasta este punto, el equipo ha estado implementando medidas a corto plazo para capturar el petróleo, y eso está a punto de cambiar. El 10 de julio se detiene la extracción de petróleo y se retira la cúpula de contención para dar paso a una nueva conjunto de sellado de 3 arietes. Esta nueva tapa es como un preventor de reventones apilado encima del preventor de reventones original. Tiene pistones hidráulicos funcionales que pueden sellar alrededor del pozo o conectar una tubería ascendente para llevar el petróleo a la superficie. Mientras cambian del Top Hat a el tercer conjunto de taponamiento, el petróleo fluye al Golfo durante 48 horas, pero el ensamblaje debería permitir que los operadores recuperen el control. El 12 de julio, la nueva conjunto de taponamiento de 40 toneladas y 3 arietes queda sellada en su lugar sobre el preventor de reventones original. El siguiente paso es probar la integridad del pozo. Casi de inmediato encuentran una fuga. Toman otros 3 días para reemplazar la pieza que tiene la fuga y la prueba comienza de nuevo. El 15 de julio, después de casi 3 meses, BP informa que el nuevo conjunto de taponamiento ha detenido el flujo de petróleo por primera vez desde el accidente. Cerrar el pozo en la superficie brinda un alivio a corto plazo, pero la tapa en la superficie es un solo punto de falla. BP necesita sellar el pozo para resistir la presión del yacimiento. A finales de julio, BP obtiene la aprobación para una operación de ahogo estático. El ahogo estático empujará el petróleo y el gas de regreso al yacimiento y equilibrará la presión del pozo. El 3 de agosto, el barco de perforación Q4000 comienza a bombear lodo de perforación a través del colector de estrangulación y ahogo, pasando por el preventor de reventones de Deepwater Horizon y hacia el pozo MC-252. Justo después de la medianoche, el equipo alcanzó la condición estática, donde el peso del lodo de perforación contiene la presión del pozo. Luego, los ingenieros bombean cemento al pozo y después de que fragua, realizan una prueba de presión. Durante las siguientes semanas, liberan gradualmente la presión desde la superficie y el 21 de agosto BP confirma que el tapón de cemento ha sellado el pozo MC-252. Pero todavía hay un lugar más que necesitan sellar. A principios de septiembre, los ingenieros retiran el conjunto de preventores de reventones de la Deepwater Horizon y lo envían a Luisiana para su investigación. Instalan un nuevo preventor de reventones en el sitio. A mediados de septiembre, el pozo de alivio Development Driller 3 intersecta el pozo MC-252 por encima del yacimiento de petróleo y al día siguiente bombean cemento en la base del pozo. El 19 de septiembre, 5 meses después del accidente, BP completa la operación final de sellado desde el fondo, sellando permanentemente el pozo Macondo. La fuga se detuvo a mediados de julio de 2010-80 y 6 días después de que comenzara el reventón, y el pozo fue sellado permanentemente el 19 de septiembre.
Deepwater Horizon liberó 4.9 millones de barriles de petróleo en el Golfo, cubriendo aproximadamente 1.300 millas de costa. BP gastó más de 1.600 millones de dólares en esfuerzos para recuperar el control del pozo y otros 65.000 millones para cubrir los costos de limpieza, honorarios legales, acuerdos y multas relacionadas con el derrame. El costo total para la economía se estima en hasta 145.000 millones de dólares. Los restos del Deepwater Horizon todavía están en el fondo del mar hoy en día. Para ver otra operación de salvamento compleja, haz clic en el video que aparece en pantalla ahora.